Para el caso de FSK, como tenemos una frecuencia para F1 y otra para F2, lo que tengo que hacer es que para representar a F1, a un 1 utilizamos una frecuencia, para un 0 utilizamos otra frecuencia. Sacando la transformada de Fourier, pues simplemente yo tendría F1 aquí y F2 acá. Las dos siguen siendo unas señales sinusoidales, por lo tanto, seguirían siendo unas deltas. En el caso de PSK, yo utilizaría aquí cambios de fase. Para representar un 1 vamos a suponer que tenemos esta señal. Para un 0, una fase diferente. No necesariamente tiene que ser 180 grados fuera de fase. Aquí nada más es para magnificar el comportamiento. Un 0, regresamos a la fase anterior, un 1, un 1. Al sacar la transformada de Fourier, yo tendría solamente una delta. ¿Por qué? Porque la parte derecha del espectro de Fourier no me representa el comportamiento de la fase, eso me lo da la parte izquierda. En la parte derecha yo simplemente vería una señal sinusoidal con la que me representa la frecuencia y que me representa la amplitud. Y en este caso, en teoría, ambas señales tendrían la misma frecuencia y la misma amplitud, pero con fase totalmente diferente. Entonces, aquí vamos a analizar lo que hicimos en el caso de la modulación analógica. Si yo transmito esta señal, voy a tener ruido. Ese ruido se va a sumar. Entonces, al sumarlo en amplitud, ASK se va a ver dañada, porque yo la información lo llevo en los cambios de amplitud. Al sumarle ruido, yo puedo degradar la señal. En el caso de FSK, igual el ruido se suma, pero la información no va en el cambio de amplitud, sino va en el cambio de frecuencia. Entonces podemos observar que aquí, igual que en el caso de las modulaciones analógicas, FSK tiene ventaja sobre ASK con respecto al ruido. Lógicamente es menos vulnerable, pero no quiere decir que es totalmente invencible con el ruido. En el caso de PSK, igual, nuevamente el ruido se suma, pero nuevamente aquí yo no llevo la información ni en la frecuencia ni en la amplitud. Yo lo llevo en los cambios de fase. Lógicamente, sí afecta el ruido en las tres posiciones. Y en el caso de PSK hay un fenómeno que se llama conversión a MPM, que es extremadamente degradante para los sistemas PSK, pero bueno, ese es un fenómeno que se necesitaría un poquito más de teoría para poder explicarlo. En rasgos generales, ¿qué es ese comportamiento AM-PM? Esa conversión AM-PM quiere decir que para cambios en amplitud genera cambios en fase en la señal. Entonces, si yo tuviera cambios de amplitud muy grandes en esta señal, podría ser que la fase también cambiara y me degradaría. Pero bueno, esa es harina de otro costal. De manera ideal, como lo estamos viendo ahorita, podemos ver lo siguiente. ASK sigue siendo vulnerable al ruido. Su ventaja, que el ancho de banda que requiere para poder transmitirse es muy pequeñito. En el caso de FSK es menos vulnerable al ruido, pero el ancho de banda que requiere es mayor que para el caso de ASK. En el caso de PSK podemos ver que es menos vulnerable al ruido, pero además el ancho de banda que utiliza es mucho menor. Entonces, hablando de una manera muy coloquial y muy simplista, yo tendría que la modulación en PSK es muchísimo mejor en desempeño para el que comparado con FSK y ASK. En el caso de FSK, en comunicaciones actuales es muy difícil utilizarla porque precisamente requiere de mayores niveles o mayores anchos de banda, lo cual por supuesto pues es un problema que se tiene en los sistemas actuales de comunicaciones. Por otra parte, es importante recalcar que para transmitir mayores tasas de información, no solamente podemos hacerlo reduciendo
el ancho del pulso, lo que conlleva inherentemente a incrementar el ancho de banda del sistema, lo cual puede ser que en ocasiones no tengamos injerencia en cómo hacerlo, sino que al contrario nos veamos limitados en eso. Para dar un poco de beneficio a esto, darle un poquito de vuelta al requerimiento de lo que son incrementar el ancho de banda, se utiliza lo que son las modulaciones digitales de alto orden. ¿Qué es esa modulación digital de alto orden? Bueno, esas modulaciones digitales de alto orden son aquellas configuraciones o aquellos arreglos de señales analógicas que me permiten mapear más de 2 bits por símbolo de la señal. Por ejemplo, yo podría tener una señal que me represente un mayor número de bits. Vamos a suponer que yo tengo el siguiente arreglo de bits: 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y esos bits yo quiero representarlos no una señal analógica por cada uno de los bits. Vamos a suponer que quiero representar ahora 2 bits por cada señal analógica. Entonces, si yo tengo eso, yo voy a tener 4 combinaciones posibles: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vamos a suponer que lo quiero representar en ASK, en FSK y en PSK. Yo necesitaría 4 amplitudes diferentes para representar estos valores. Vamos a suponer que 0, 0 es una ausencia de amplitud, 0, 1 es una amplitud A1, 1, 0 es una amplitud A2, 1, 1 es una amplitud A3. Entonces, si yo quiero transmitir 1, 0 en ASK, yo busco este valor y yo tendría una amplitud A2. Ahora quiero transmitir un valor 1, 0, 1, 1. Yo tendría que transmitir una señal con una amplitud A3. Ahora un 0, 0 no transmitiría ninguna señal. Entonces, si se dan cuenta, ahora con una sola señal estoy transmitiendo el doble de información que lo hacía en el caso sencillo. Con FSK voy a utilizar una frecuencia para 0, 0, una frecuencia diferente para 0, 1, una frecuencia diferente para 1, 0 y una frecuencia diferente para 1, 1. Entonces, para el caso de 1, 0, yo tendría una frecuencia de este estilo. Para 1, 1, una frecuencia mucho mayor. Para 0, 0, una frecuencia mayor. ¿Sí? Para el caso de PSK, utilizaría para el 0, 0 una fase específica. Para el 0, 1, otra fase diferente. Para el 1, 0, una fase diferente. Para el 1, 1, otra fase diferente. Entonces, para 1, 0, yo agarraría esta fase. Para 1, 1, yo agarraría esta fase. Para 0, 0, yo agarraría esta fase. Entonces, el hecho de incrementar el orden de modulación me permite transmitir más bits para el caso de una sola señal. Eso incrementa al doble, al triple, al cuádruple la tasa. Pero ¿cuál es el problema de incrementar el orden de modulación? No podemos hacerlo tampoco de una manera tan arbitraria.
¿Por qué? Vamos a representar estas modulaciones que tenemos aquí. Podemos representar lo que llamamos las constelaciones. Por ejemplo, en el caso de BPSK, es decir, de Binary Phase Shift Keying, es decir, donde tenemos nosotros dos fases diferentes, yo podría tener mi constelación de esta manera, en donde los ejes yo los llamo I y Q. ¿Qué quiere decir esto? Señal en fase, por sus siglas en inglés, in phase, y esta en cuadratura, quadrature. ¿Sí? Entonces yo tendría dos señales con la misma fase. La distancia energética que yo tengo aquí es la raíz cuadrada de la energía del bit. Es decir, si el bit tiene mayor energía, esta distancia se incrementa, entonces la separación entre esto y estos elementos se incrementaría. En otras palabras, si la amplitud de esta señal fuera más grande, esta separación entre estos puntos se separaría. Si la amplitud de esta señal fuera más pequeña, esta señal estaría más cerca de estos puntos. Ahora vamos a representar el QPSK, es decir, PSK de nivel 4. Nuevamente yo tengo el I y el Q. Entonces yo tendría los dos niveles, los cuatro niveles diferentes a la misma distancia. Es decir, la energía que yo tengo aquí y la energía que yo tengo aquí es exactamente la misma, pero con cuatro fases diferentes. ¿Qué pasa si yo quiero ahora utilizar un 8PSK? Ahora yo voy a tener 3 bits representados por una sola señal. Cuadratura, en fase y en cuadratura. De manera muy simplista voy a ponerle valores aquí aleatorios. Vamos a suponer que este representa el 0, 0, este el 0, 1, el 1, 0, el 1, 1. Lógicamente estos ya están asignados. Yo ahorita estoy poniéndolos de manera totalmente aleatoria. Con 8 niveles yo representaría, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 y el 1, 1, 0, 1, 1, 1, por decir algo. Entonces quiere decir que con una sola señal yo mandaría 3 bits, pero si se dan cuenta, yo necesito que esta señal tenga 8 fases diferentes. Por supuesto, yo puedo tener 16 PSK, 32 PSK, 64 PSK. Lo que requiere es que yo tenga 16 fases diferentes, 32, 64, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que tenemos los valores para 16 PSK. Vamos a tener la siguiente constelación. Si se dan cuenta, mientras más incrementemos el nivel de la constelación o el nivel de modulación, la distancia energética entre cada uno de los puntos que conforman la constelación cada vez es más cercana. ¿Qué tendría que hacer yo para que estos puntos se alejaran? Yo tendría que incrementar la energía, por ejemplo. Acuérdense que esto es proporcional a la energía, a la raíz de la energía del bit, de la señal que yo estoy transmitiendo. Entonces, si yo incremento la energía, es decir, esta distancia de aquí a acá, este punto
lo estaría moviendo para acá. Este otro punto lo estaría moviendo para acá. Y lógicamente la distancia que yo tengo aquí es menor que la que yo tengo acá. Esa sería una forma de hacerlo, pero ¿cuál es el problema? Yo no puedo disponer de energía nada más así porque sí, decir, ¿sabes qué? Estoy transmitiendo 1 watt, ahora necesito que transmitir a 10 watts porque si no me da en la torre de la constelación y ya voy a tener lo que se llama interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces no podemos hacer eso. ¿Qué va a pasar cuando esta señal se llene de ruido? Acuérdense que el ruido lo que hace es sumarse. Entonces esta amplitud varía, esta amplitud varía, esta otra amplitud también varía y así sucesivamente. Entonces puede llegar el momento en que esto sea una variación tan grande que los bits que deberían caer aquí empiezan a caer cercanos acá y los de aquí cercanos acá y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que un bit que debería caer aquí cae en el intervalo de reconocimiento acá. Entonces, lo que está representando aquí, ahora lo representaría acá. Entonces se transformaría en un error. Acuérdense que para 16 yo tengo ahora 4 bits por señal. Vamos a suponer que este fuera un 0, 1, 0, 0, por ejemplo. Y este fuera un 1, 1, 0, 1, por decir algo. Entonces, si este bit, dado el error que se genera por el ruido, cae cercano a la vecindad de acá, entonces ahora en vez de detectarlo como un 0, 1, 0, 1, lo va a detectar como un 1, 1, 0, 1. Entonces empezamos a tener distorsión de la señal. La información se va a empezar a perder. Entonces, por una parte, incrementar la jerarquía de las modulaciones digitales nos permite transmitir más tasa, una tasa más rápida, una tasa mayor de información, pero a sabiendas que esto nos va a pegar inherentemente en que podemos tener mayores errores en la transmisión. Bueno, ¿dónde podemos darnos cuenta cuándo pasa eso, cuándo no? En los sistemas actuales de telefonía celular, ustedes pueden revisar su teléfono celular y en las barritas de recepción que presenta la pantalla, cuando tenemos una máxima recepción y una buena calidad de la señal, generalmente el proveedor del servicio, si tienes un servicio contratado de cuarta generación, te va a poner arriba de las rayitas LTE o 4G. Si las rayitas empiezan a ser menos, las que tienen mayor recepción, te lo cambia a 3G o 3G más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el protocolo que tienen los sistemas de telecomunicaciones actuales de telefonía celular censan la calidad del canal, censan la calidad de la transmisión. Si esa transmisión es muy buena, el sistema te da los mejores beneficios que puedes tener. Entonces te da una modulación alta, una modulación de alto orden. Generalmente la que maneja LTE puede ser inclusive hasta de 64 QAM, que es una combinación de QPSK y ASK, donde puedes tener una tasa de transmisión muy elevada. Pero si la comunicación entre la estación base y tu celular es muy pobre, te va a bajar la calidad de la comunicación y por eso es que te lo pone como 3G, inclusive puede ser 3.5 o 3G, donde tú vas a ver la diferencia claramente cuando estás navegando en internet. Si tú tienes un servicio de LTE, puedes ver videos, puedes bajar información relativamente rápido, pero si tienes una recepción muy pequeña, lo primero que hace es bajarte de una jerarquía de modulación alta que mencionamos, la 64 QAM, a una QPSK. Por ejemplo, el sistema te dice, no te voy a dejar sin comunicación, pero tengo que darte una comunicación más lenta, pero más robusta a interferencias, a oscilaciones interferentes. Entonces el sistema juega con esos tipos de modulaciones que él puede ofrecerte, ya sea para una tasa más alta o una tasa más baja, con
Diferencia de que con una tasa muy alta puede ser interferido o puede ser dañado por el ruido, a darte una tasa más baja donde va a ser más lenta la comunicación, pero puede ser más fuerte cuando tiene señales interferentes.